Es una S1000RR. Dios, qué guapo, tío. ¡Oh! ¿Qué tal? Hasta la polla, tío. Hasta la Me polla. imagino. ¿Has comprado Monster? ¿Qué vas? Pero si he terminado un servicio y he venido. Ah, lol. Pues estaba aquí haciendo un vídeo de cómo han cambiado el mundo de las redes de 2023 a 2025, rollo TikTok, Instagram y YouTube. Pues si tienes que explicar todas las veces que ha cambiado de algoritmo, te vas a volver loco, tío. No, literalmente. Joder, ya iba a empezar el vídeo diciendo ¿qué tal YouTube? ¿Cómo estáis? Tal, no sé, al final es un poco como la forma fácil de empezar los vídeos, pero la realidad es que normalmente los que me veis veis los vídeos solos, no los veis acompañados, así que creo que voy a hacer un esfuerzo de aquí en adelante en hacer las cosas un poquito más personales, hablar de tú y yo. Es verdad que yo suelo hablar en plural porque para mí sois bastantes personas, al final 1300 personas que estáis suscritas aquí, joder, la verdad es que os adoro. Gracias por tragaros mis vídeos, sinceramente. Muy contento estoy de que haya llegado tan rápido a los 1300 seguidores. Que no parece mucho, pero joder, 1300 personas. Imagínate en una plaza estar hablando delante de 1300 personas. Es mogollón de gente, tío. Dios. Es que es preciosa esta moto, ¿eh? Se mire por donde se mire. No es como la R7, que la R7 me encanta, la sigo queriendo y cuando la venda ya os digo que haré vídeos sobre ello. Es que esta moto da igual por donde la mires, de frente, de lado, de atrás. Es preciosa, sinceramente. Bueno, ¿de qué quería hablar contigo? Hasta ahora has visto tutoriales de cómo crear contenido, quedadas, has visto viajes y has visto pues un poco lo que hago con Mac cuando quedo con él, ¿no? Que al final es irnos a grabar, a buscar cualquier sitio. Y quiero deciros que es que mi contenido, según he ido grabando y según he ido haciendo cosas, ha ido cambiando. Pero quiero que sepáis que el contenido que a mí me motiva es cuando hablo contigo, cuando te explico cómo veo un poco el mundo. Y quizá no he hecho ningún vídeo de esos todavía. Si los veis muchas veces como en tercera persona, como si fuerais alguien más del grupo, como si estuvierais con Mike y conmigo, por ahí saliendo con la moto, a hacer el canelo un rato y a hablar un poco de la vida. Pero no me has visto hacerlo de forma así. Entonces quería hacer un vídeo así, explicándote un poco cómo me siento últimamente con el tema de las redes sociales. Porque creo que esto también es un aprendizaje que te puede venir muy bien si quieres iniciarte en el mundo de las motos en redes sociales. En YouTube vais a encontrar gente que su contenido es aventura. Me voy por ahí de viaje, me voy a hacer la ruta no sé qué, la road no sé cuántos. Ese contenido está muy bien, pero no es el contenido que vais a ver en este canal. Yo creo que siempre he intentado diferenciarme y la calidad para mí está en los vídeos de los estadounidenses. Aparte de hacer pues el contenido típico de oye, pruebo esta moto, oye, te enseño de qué va esta moto, que todo ese contenido está genial, pero es que no me identifico con ese tipo de contenido. No sé, seré raro. Probablemente mi canal no lo vaya a petar tanto ni de lejos en la vida como lo hacen otros canales, porque si os traigo algún día una review de una moto, será porque me hace mucha ilusión probar esa moto, pero no va a ser la tónica general del canal. Y sé que así es como se consiguen mogollón de suscriptores, porque la gente lo que busca en YouTube son cosas útiles, por lo general. Pero es que ese no es mi contenido. Mi contenido es un contenido visualmente atractivo. Eso es lo que me gusta hacer. No sé, tío. Estoy muy cansado de YouTube Motos en ese sentido. Sé que lo que funciona es que yo coja y te diga las 10 cosas que no sabes de la S1000RR. Pero no es el contenido que quiero hacer. Es que ese contenido me aburre, tío. Pero es que me he dado cuenta, según he ido creando contenido con la DJI, yéndome por ahí a grabar cualquier cosa que me fuera pasando, que es que mi vida es mucho más compleja que todo eso. Así que he llegado a la conclusión de que si tú miras a los grandes, vamos a poner canales grandes de YouTube sobre motos, pero vamos a hablar de los que están en el millón, ¿no? Los que de verdad son los que mueven YouTube Motos. Así en España, Charlie Sinewan y Majes son, por así decirlo, los más grandes. Seguro que hay alguno más por ahí de que haya llegado al millón ya. Y luego tenemos en Estados Unidos Ainkei, Fastlane D, Thought Taken, Jaminu. Vamos a decir que esos 4 son como los más grandes de Estados Unidos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú miras sus canales, realmente su contenido de motos no son las motos. Por ejemplo, vámonos al canal que todo el mundo conoce, que es el de Majes. El canal de Majes no es un canal sobre
ir en moto. Puede que empezara así, pero ha evolucionado con el paso de los años y yo describiría el canal de Majes como las aventuras de Majes. El evento no sé qué, la ruta larga que te cagas, me voy a la montaña y no sé qué, me pasa no sé cuántos. O sea, es su vida encima de una moto. Si te vas a Charlie Sinewan, pues su contenido de toda la vida ha sido recorrer el mundo en moto. Y al final, eso es su vida encima de una moto. Si nos vamos a Zootaken, su contenido es él con sus colegas, los shenanigans que le vayan pasando, o sea, las historias que les van pasando, y luego tiene vídeos en los que, como yo estoy haciendo ahora contigo, habla sobre su vida en moto. Y es un contenido con el que yo personalmente engajeo mucho más. ¿Y de qué quiero hablar hoy concretamente? Pues hoy quiero hablar, tío, contigo de las redes sociales. No sé si os habéis dado cuenta, pero, tío, el mundo motos en redes está fatal. Bueno, el mundo motos y el mundo redes en general. Hemos pasado de una época en la que los vídeos que, bueno, lo que lo petaba era YouTube, a el contenido corto. Ahí es donde entré yo realmente a crear contenido, cuando empezó a petarlo, ya cuando estaba un poco en decadencia el contenido corto, fíjate. Yo empecé tarde, ya te digo. Pero es que ahora hemos pasado a una época en la que TikTok ha ido un poco a la mierda, tío. Porque hasta ahora TikTok monetizaba muy bien, te daba mucho dinero y la gente pues estaba ahí a full, creando contenido. Cualquier mierda que pudiera petarlo lo iba a hacer, porque, a ver, chavales, la pela es la pela. Y aquí hay mucha gente que en vez de estar, como estoy yo, de 8 a 5 en una oficina, pues preferiría estar todo el día encima de la moto. Y es totalmente normal. Así que va a ir hacia lo más viral posible, todo lo que dé un poco de morbillo. Y de eso se ha alimentado TikTok mogollón. TikTok motos en concreto. Es que eso ya tampoco funciona. Luego pasamos a la época, pues eso, 2023, 2024, que es cuando yo empecé a crear contenido, que aquí en España nadie lo hacía, pero en Estados Unidos se empezó a poner de moda el crear contenido de alta calidad, con cámaras de calidad en vez de grabar con el móvil, haciendo unos edits guapísimos, y ahí es donde yo empecé a crear contenido, porque es que es lo que yo me sentía identificado. Yo quería hacer edits guapos, yo quería hacer un videoclip de mi moto, básicamente. Con el tiempo me fui dando cuenta de que la moto daba exactamente igual y a la gente lo que le molaba era verme a mí, era interactuar conmigo, crear una comunidad y entablar conversaciones conmigo. Y yo TikTok lo tengo abandonado porque nunca me ha gustado, porque el contenido que lo peta ahí es el contenido del morbo y es un contenido que yo no he creado nunca. Tengo la cuenta solo para que no me quiten el nombre, sinceramente, y tengo casi 10.000 seguidores, no tengo más. Entonces, lo que tenéis que tener en cuenta es que las redes han cambiado, que cambian cada puto año. Entonces, ¿qué hacemos, no? Esa es la eterna pregunta. Pues sinceramente tienes que hacer el contenido que te mueva la patata, tío. A mí el que me motiva es el que estoy haciendo contigo ahora para YouTube, porque es un contenido largo en el que puedo explayarte y contarte cómo me siento con ciertas cosas del mundo moto. Pero en Instagram sigo prefiriendo hacer edits y no creo que vaya a cambiar mi contenido de Instagram, por mucho que esté haciendo contenido de YouTube. Además, todo lo que hago aquí lo hago en español y todo lo que hago en Instagram lo hago en inglés porque quiero que sea la cuenta un poco más internacional. De todas maneras, sígueme en Instagram porque te vas a enterar de cuando subo vídeo. Todas las interacciones con la comunidad las hago a través de Instagram. Dicho esto, tienes que tener en cuenta que aunque las redes hayan cambiado, tienes que evolucionar y hacer diferentes tipos de contenido. Entonces, como os iba diciendo un poco, el algoritmo siempre va a ir cambiando, ya sea la red que sea, y el tipo de contenido va cambiando y es distinto. Y de hecho, creo que es favorable no hacer el mismo tipo de contenido en YouTube, que en TikTok, que en Instagram, porque no funciona exactamente lo mismo en todas las redes. No funciona. Creo que me he pasado todo este vídeo preguntándome qué contenido quiero hacer. Y creo que esa es precisamente la pregunta, pues, equivocada. La pregunta no es ¿qué funciona? Es ¿qué contenido quiero hacer cuando deje de funcionar? Y en mi caso, pues yo quiero hacer vídeos y la moto es, por así decirlo, el conductor de ello. Pero no significa que mi contenido vaya a ser eso. Hago contenido sobre lo que estoy viviendo y lo que me interesa. Y la moto, pues, forma parte de mi vida, con lo cual va a estar muy presente en absolutamente todos los vídeos. Así que no sé, quizás la única estrategia que tiene sentido ahora mismo es precisamente no tener ninguna estrategia cerrada. Porque intentar diferenciarte en un mundo en el que todo el mundo está intentando diferenciarse, al final hace que todo el mundo nos parezcamos. Mientras que simplemente contar lo que eres y lo que haces es algo que nadie puede copiar exactamente. Así que supongo que tampoco necesito encontrar qué contenido funciona. Solo necesito encontrar algo que me apetezca contarte mañana. Y creo que estos ratitos en los que estamos tú y yo solos hablando son ideales para ello. Que luego no funcionará este tipo de contenido para nada, probablemente, pero me desestresa mogollón y eso también es importante, tío. Así que sin más, lo dejamos por aquí.
Soy Molina RR para aquellos que no me conozcan y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.